versículo 3, dice así: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego dice, contra Jehová se irrita su corazón. O sea, que nosotros, desde el libre albedrío que el Señor nos da a nosotros, tomamos decisiones buenas o malas, pero siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. A veces se nos es más fácil echarle la culpa al diablo, o a veces le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al amigo, pero nunca asumimos nuestra responsabilidad. Y la Biblia me dice que la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. No me quise quedar solamente con esa versión, sino que consulté otras versiones, y la traducción lenguaje actual lo dice más duro. Dice: el tonto fracasa en todo. Por aquello que no sepan, insensato es sinónimo de tonto en el hebreo. Entonces dice: el tonto fracasa en todo. Y luego dice: Dios tiene la culpa. Y quise rebuscar más en otra versión, y dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice: hay gente insensata o impía que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Imaginémonos, mis hermanos, un camino que tenga 3 vías. Este lado, al centro, las decisiones correctas. Este lado, el izquierdo, las decisiones incorrectas. Y este lado, no tomar decisiones. ¿Cómo así? Es que también no tomar decisiones es una decisión. Vamos a ir, ¿por qué nosotros en la vida tomamos decisiones incorrectas? ¿Por qué? Una de las primeras razones por las cuales nosotros tomamos decisiones incorrectas es por querer quedar bien con la gente. Esta es una de las cosas por las cuales nosotros tomamos decisiones incorrectas en nuestra vida. Por querer quedarle bien a la gente, por querer quedarle bien a la novia, por quererle quedar bien a veces hasta al pastor. Tomamos decisiones incorrectas. ¿Y por qué tomamos decisiones incorrectas? Por las presiones. Y habrá en la Biblia alguien que tomó una decisión incorrecta por quedarle bien a la gente. La Biblia me dice que en Marcos capítulo 15, versículo 15, hubo un hombre que tomó la decisión más trascendental que se ha tomado en este planeta. Imagínense, la decisión más trascendental que se ha tomado en este planeta la tuvo él. Y fue cuando el Señor Jesús estaba delante de él. Y dice, retrocediendo en el libro de Mateo, para que tengamos todo el panorama completo, que él sabía en su corazón que la gente lo tenía ahí delante de él porque la gente le tenía envidia. Él lo sabía. Y segundo, la esposa le mandó a decir a él, cuando él estaba sentado ahí, le mandó un mensajero y le dice: no tengas que ver nada con este hombre, con este justo, no tengas que ver nada, porque yo he tenido sueños con él y no son nada buenos. No tengas que ver nada con él. Pero dice que él, por querer quedar bien con la gente, Marcos 15, 15 dice, por querer quedar
Y Pilato, queriendo, dice, satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese justificado. ¿Por qué lo hizo? Por quedar bien con la gente. A veces nosotros tomamos decisiones equivocadas por las presiones. Hay muchachas que han tomado decisiones precipitadas en su vida porque es tanta la presión en su casa que le hacen caso al primer patas vueltas que se le aparece y se va de la casa por las presiones que vive en su casa. A veces nosotros como comerciantes nos metemos en cada enredo por las presiones de los negocios y nos metemos en cada enredo porque creemos que no podemos salir de eso. Y ahora que está en moda el gota a gota, imagínense el montón de gente que se ha metido en cada enredo por las presiones de los negocios. Y los muchachos jóvenes a veces se meten en cada situación difícil porque se acuerdan cuando Pablo dijo que es mejor que se casen a que no se estén quemando. Entonces ellos dicen, ay, me quemo, pastor, cáseme. Y se pegan unas casadas. Y después esa es la cosa. Y después dicen, ay, Señor, el marido que me diste. No, no es el que me diste, es el que fue el que usted escogió. Fue el que usted escogió. Fue el que usted escogió, no fue el que yo quise darte, es el Señor, él fue el que usted escogió. Después le echamos la culpa al Señor. Y a veces tomamos decisiones también difíciles y tomamos malas decisiones porque tenemos una presión grande, que vemos un problema que se nos escapa de nuestras capacidades y a veces por tomar esas malas decisiones se han perdido hasta reinos. Vamos a ir rápidamente al libro de Samuel, capítulo 13. No lo busquen, yo se lo resumo porque vamos contra el tiempo. Primera de Samuel, capítulo 13, dice que que Saúl estaba en Gilgal y se levanta, y él tenía un ejército apenas de 2,000 hombres, que son bastantes, y se le vino contra él nada más 30,000 carros de guerra, 6,000 hombres de a caballo. Y del otro lado dice que había un ejército que era tan numeroso como la arena del mar. Se le vino contra él. Y él estaba en Betel, al oriente de Ben-Abén, estaba en algo así tan angosto que los 2,000 soldados que estaban con él, unos se fueron y se escondieron en cisternas, en cuevas, en peñas, detrás de rocas, y otros más osados atravesaron el Jordán y se fueron a Galaad y se fueron a Gat. Y los que se quedaron con él, los soldados que se quedaron con él en Gilgal, porque él no se movió de ahí, los soldados que estaban con él, parecían un bistec de 5 pesos. Solo nervios estaban con él. Imagínense, solo nervios. Lógico, cuando él ve semerendo ejército, a él entró la presión, la desesperación, la gente yéndosele, y los pocos que estaban ahí puro nervios. Entonces el hombre hizo lo que no tenía que hacer, se puso a hacer holocaustos. Él no tenía que hacer eso. Y él sabía que Samuel le había dicho a él, espérame 7 días aquí, no te movas. Le dice Samuel, yo voy a venir y voy a hacer los sacrificios y los holocaustos para que el Señor te ayude a salir de esta situación. Pero bajo esa presión, ¿qué hizo? Hizo lo que no tenía que hacer. Esta es una gran lección para nosotros, que cuando estamos bajo presión no nos pongamos a hacer cosas que Dios no nos ha puesto a hacer. E hizo los sacrificios y los holocaustos
Y en eso que estaba terminando de hacerlo, vio a Samuel donde venía y le dice a Samuel: ¿qué has hecho? Locamente has hecho en esto, porque vos no tenías que hacer esto. Y otra de las causas por cuales nosotros tomamos malas decisiones es cuando nos entra el afán, cuando estamos orando por algo y no vemos respuesta de Dios y queremos solucionar el problema a nuestra manera. Y yo les voy a decir algo, mis hermanos, y se los digo por experiencia propia: el tiempo perfecto de Dios es el mejor, porque cuando el Señor viene con su respuesta es en su tiempo. Él no llega ni antes ni después. Pero cuando nosotros nos entre el afán, podemos solucionar el problema a nuestra manera, pero después las consecuencias van a ser peores. ¿Y qué le pasó a él? Porque le entró la presión y porque le entró el afán, ¿qué dijo el Señor? Vos no me servís a mí para rey. No me servís, porque bajo la presión hiciste cosas equivocadas. Porque este enemigo que está aquí yo te lo iba a entregar en tu mano. Y si vos no hubieras actuado apresuradamente, dice, yo hubiera preservado, yo hubiera fortalecido tu reino para siempre. Pero como no me servís a mí como rey, yo te deseché. Te deseché. No me servís como rey. Porque yo ya escogí, le dice, a alguien con un corazón mejor que el tuyo. Y en el Salmo 78:70 dice: detrás de las majadas, detrás de las paridas, ahí yo vi a un muchacho entre 12 y 13 años que estaba apacentando las ovejas, y a ese yo lo escogí y lo preparé para que fuera príncipe de Israel. Y por aquellos que no sepan ustedes qué cosa es majada, es la caca de las ovejas y del ganado. Detrás de ahí lo escogió, ahí lo vi, lo preparó, dice, como príncipe. Ese muchacho es el rey de acuerdo a mi corazón. ¿Y cuántos de nosotros a veces no hemos tomado malas decisiones por la presión, cuando los negocios no nos salen, o cuando estamos viendo que el Señor dura en su respuesta, y a veces actuamos alocadamente y los resultados son nefastos? Porque yo le voy a decir algo, mi hermano: cuando nosotros en la vida queremos solucionarla, pero Dios no está presente, las cosas nunca van a caminar bien. Amén. La segunda dice: no tomamos decisiones. Eso también es una decisión. Cuando no tomamos decisiones, también es una decisión. Había un muchacho que llegó, a más ahora que tanta cosa, que usted ve cómo está el oleaje allá en Punta Arenas, y llegó y se acostó ahí. Dice: si es la voluntad de Dios, pues yo no me ahogo. Y él se sentó. Imaginen en ese oleaje. Ahí pudieron pasar dos cosas: o que subiera la marea y se ahogara, o que se pegara una quemada. Se imagina que ese sol, que se pegara una quemada. Y no tomar decisiones, mis hermanos, es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Porque si ustedes y yo no tomamos decisiones, ocurren dos cosas: otras personas van a tomar decisiones por nosotros, o las circunstancias de la vida van a decidir sobre nosotros. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 24 y 25, dice: algunos días después, viniendo Félix, que era el gobernador, con su esposa Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe
en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, le dio miedo y dijo: ahora vete, le dijo a Pablo, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No quiso tomar decisión. No quiso tomar decisión. Y yo les digo algo, mi hermano. Siempre que se predique la palabra, siempre que se enseña la palabra y siempre que usted sea confrontado con la palabra, usted tiene que tomar decisión. Y aquí él tomó una decisión y la decisión fue desechar a Jesús. Esa fue su decisión. A veces nosotros no avanzamos o no queremos comprometernos. ¿Quiénes seguían a Jesús? La Biblia dice que en todos los relatos que usted ve que cuando él salía, enseñaba, predicaba, exhortaba, dice que a él lo seguía una grande multitud. Pero ¿qué pasaba con esa multitud? Solo lo escuchaba y no pasaba nada. Porque la multitud, voy a darles este ejemplo rápido. ¿Se recuerdan cuando en ese momento no se llamaba Pedro, sino se llamaba Simón? Estaba Simón con su hermano Andrés y estaba Jacobo y Juan. Ellos cuatro habían estado toda la noche pescando y no había pasado nada. Ellos eran socios. Y Jesús venía caminando y detrás de él venía una grande multitud. Y él se subió a la barca de Simón para estar de frente con la multitud, y ahí no pasó nada, porque la multitud escuchó la predicación y se fue. Y ahí no pasó nada. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque hay gente que solamente quiere venir a escuchar la palabra, escuchar tranquilito y no comprometerse con nada. Es que yo propongo al hermano tal, pero yo propongo al hermano tal, pero ellos no se comprometen con nada. Y si usted lee y si usted sigue leyendo esa lectura que es poderosa, dice que cuando la multitud se fue, él se metió mar adentro. ¿Sabe qué significa bogar mar adentro? Meterse usted a tener intimidad con el Señor. Y la pesca milagrosa no aconteció en la multitud, no aconteció en la orilla, porque ahí en la orilla no pasa nada. Ahí sentado en la banca no pasa nada. ¿Sabe dónde pasa algo, mi hermano? Cuando usted toma la decisión y usted dice: yo quiero meterme, involucrarme en las cosas del Señor, ahí es donde pasan cosas. Pero mientras usted esté sentadito en la banca y que otro haga lo que otro haga, y que otro predique, que otro enseñe, que otro cante, mientras yo vaya y me voy, no pasa nada, y no pasa nada. Esa es la gente de la orilla, la gente que no se compromete, que se comprometan otros. Yo no, yo con solo ir al culto, con eso basta. Y pasan los años y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso. Esa es la segunda. La gente que no se compromete con nada. ¿Aló? ¿Para que me quedé solo? Y vamos a la tercera. Esta es la más difícil. Porque a veces podemos tener buenos proyectos, buenas intenciones, pero le preguntamos a la gente equivocada. Vamos para allá. Cuando los filisteos devolvieron el arca, voy a ir bien rápido para que tengan el panorama completo. Cuando los filisteos devolvieron el arca, la dejaron en la casa de Abinadab. ¿Y sabe cuánto tuvo el arca ahí en la casa de Abinadab? Estuvo 20 años. Y él era levita. Eso es lo peor. Él era levita. Y en la casa de él no pasó nada. 20 años estuvo el arca de Dios en la casa de un levita.
Y lo que hizo él para quitarse ese chicharrón de encima, al hijo mayor, a Eleazar, lo ordenó para que él se hiciera cargo del arca. ¿Y sabe qué hicieron con el arca? Con la presencia de Dios. La agarraron y la tiraron a un rincón. Ahí el arca de Dios estuvo menospreciada, olvidada, desechada. ¿Cuántos estuvo ahí? 20 años estuvo ahí. Y el pueblo de Dios, ¿sabe cómo andaba? Andaban solo llorando porque ellos voluntariamente no querían saber nada del Señor. 20 años estuvo ahí. Y dijo David, traigamos el arca acá a Jerusalén, porque por 20 años ha estado olvidada, traigámosla. Y él hizo un concilio y estaba todo el pueblo ahí y a ellos les pareció bien. Y él disfrazó todo y dice, y si es la voluntad de Dios, traigámosla. Y si era la voluntad de Dios, sí, si era la voluntad de Dios. Pero aquí está la primera enseñanza. Tengamos sabiduría a quien nosotros le pedimos consejo. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 13, que él le pidió consejo a quienes, a los capitanes de millares y a los capitanes de centenas y a todos los jefes. ¿Qué sabían ellos de cosas? ¿De qué sabían ellos de cosas espirituales? Ellos estaban por la plata, ellos eran soldados, ellos no sabían. Pero él le preguntó a ellos. Y la segunda que hizo David, que trajo la presencia, quería traer la presencia de Dios a Jerusalén a su manera, y la trajo en un carro nuevo con 2 bueyes. La trajo a su manera. Y yo les digo algo, mis hermanos, nadie puede servirle al Señor a como le da la gana. Ustedes y yo, cuando nosotros aceptamos este gran compromiso, porque es un gran compromiso, yo lo pensé muchas veces, porque al Señor no se le sirve como a nosotros nos da la gana. No, el Señor tiene su forma. Y tengamos cuidado, porque con el Señor no se juega. Y venían los hijos de Abinadab, ahí va adelante y Usa atrás. Y también ellos eran levitas. Eso es lo peor, ellos eran levitas también. Ellos debían de haber sabido que el arca no se manejaba así, pero ellos no dijeron nada. Y cuando iban por la era de Kidón, ellos los bueyes dice que pegaban las patas y todo, y el arca se venía cayendo, y él le puso la mano y él murió en la era de Kidón. Y lo que iba a ser un jolgorio, y lo que iba a ser una grande fiesta, se transformó en lamento. Y hasta el día de hoy dice que ahí donde murió él se llama en hebreo Pérez Usa, o sea, se llama el lugar de quebrantamiento, porque el Señor encendió su furor, porque a como ellos trataron la presencia de él, no era la forma en que él quería ser tratado. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros nos comprometemos al servicio del Señor, no es a como a nosotros se nos antoja, es a la manera del Señor. Y agarraron el arca y la llevaron a la casa de Obed-edom, y ahí estuvo nada más 3 meses. 3 meses estuvo en la casa de Obed-edom. ¿Y qué pasó? Que Obed-edom dijo, yo no va a haber nada más importante para mí que la presencia del Señor. Y él la puso en el centro de su casa y la honró. No había nada más importante para él en su casa que la presencia del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? La palabra de Dios dice que cuando ustedes y yo honramos al Señor, Él nos va a honrar también a nosotros. Y en 3 meses ese hombre se hizo millonario. Y llegó un mensajero y le dijo al rey, desde donde vivía Obed-edom a Jerusalén eran más o menos como 18 kilómetros. Era en el collado de Kiriat Jearim. Y le dice, Obed-edom en 3 meses, ese hombre se hizo millonario, todo lo que tiene ha prosperado. Y el corazón de David se alegró. Y entonces él fue lo que tenía que haber hecho, que no hizo la primera vez.
fue a la palabra del Señor. Y en 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, le dice él: porque el arca del Señor no puede ser llevada en carro ni por bueyes, tiene que ser llevada por los levitas, porque a eso fue lo que el Señor escogió para que le sirvieran para siempre. Esos eran quienes los debían de llevar. ¿Y cómo tenían que llevarla? Dice, el arca de Dios tiene que ser llevada en hombros, en hombros. Ahí, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 15. Ahí está donde dice, el arca de Dios tiene que ser llevada en hombros. Y voy terminando con esto, mis hermanos. A veces nosotros nos metemos a hacer negocios. Nos compramos una casa, nos compramos un carro, hasta nos casamos. Y confiamos en que en el banco nos dice, usted califica porque usted es sujeto para un buen endeudamiento. Entonces confiamos en eso. Nos compramos un carro y somos sujetos de crédito y toda la cosa. Y queremos buscar algo y nos metemos en Google y consultamos a Raimundo y todo el mundo. Y al único que no consultamos es a Dios. A veces consultamos hasta la bolsa, porque es la que nos da permiso de hacer negocios, pero no consultamos a Dios. Pero pasa que cuando el carro pasa más en el garaje, en el taller mecánico que en nuestra casa, y la casa que compramos nos la quitaron porque no la pudimos pagar, y el matrimonio que estábamos dichosos, nos estamos divorciando. Y después, ay Señor, que ayúdame, decía el Señor. ¿Acaso vos me pediste permiso a mí? ¿Me consultaste vos a mí cuando compraste tu carro, cuando compraste tu casa, cuando hiciste ese negocio, cuando te casaste? Vos me preguntaste a mí, me consultaste a mí. Porque nosotros, ay, es que yo quiero que oren por mí por esto. Ay, pero quiero, no, está bien. Pero la pregunta es, usted en todo lo que está pidiendo oración, usted consultó a Dios, usted le consultó a Dios lo que iba a hacer. Porque entonces solo decir, ay Señor, yo quiero que me bendigas esto, bendígame, y no lo tomamos a parecer a Él. Pero después queremos que Él nos bendiga. Y el Señor dice, yo no te di permiso para que te metieras a hacer en todas esas cosas, pero ahora vos querés que yo te bendiga. Y a mí no me tomaste a parecer. Y termino con este versículo, mis hermanos. Dice en Deuteronomio 30:19. Aquí está hablando el Señor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Yo les voy a decir algo, mis hermanos, y termino con esta frase. Lo que ustedes y yo hagamos en el pasado nos va a repercutir en el presente. Y lo que yo hago hoy en el presente me va a repercutir en el futuro. Ya que nosotros pasamos de los 50 años, tal vez cuando estuvimos jóvenes, otros pensamos bien, otros no. Pero cuando uno estuvo joven y no quisimos estudiar y quisimos vivir la vida loca, y ya que estamos de más de 50 años, no vamos a conseguir buenos trabajos. No nos van a pagar más que el mínimo. Porque nosotros decidimos en el pasado hacerlo de esa manera. Y hoy en el presente nos está afectando no solo a mí, sino a mis hijos también. Porque lo que nosotros decidamos, se lo repito, en el pasado nos va a afectar el presente. Y lo que yo decido hoy en el presente nos va a afectar en el futuro. Quiera Dios, mis hermanos, que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas.
Oremos. Padre, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Agradecidos contigo, Padre Santo, porque nos diste un día más de vida. Y agradecidos también, Señor, por esta reflexión que nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, porque te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos tomado decisiones incorrectas que a ti no te agradan, o no hemos tomado decisiones, o también hemos tomado decisiones que el propósito era bueno, pero las decisiones que tomamos nosotros durante ese propósito no fueron las correctas. Te pedimos, Señor, de que nos abras el entendimiento, de que nos hables a nuestro corazón, Señor, y que a cada etapa de nuestra vida podamos, Señor, consultarte a ti, mi Dios, que pongamos todos nuestros proyectos, todos nuestros afanes delante de ti, porque tu palabra dice, yo les juro, dice en el libro de Isaías, yo les juro que los mejores planes que ustedes tengan para su vida, yo tengo mejores planes para ustedes. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y ahora que nos disponemos a ir a nuestra casa, Señor, llévanos con bien, Padre Santo, y que el resto de nuestra tarde, Señor, que la podamos pasar en armonía y con todos nuestros seres queridos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias,